Y del ámbito político pasamos al ámbito económico, la inflación. Ayer la provincia de Córdoba dio a conocer que la inflación de agosto en Córdoba es del 12,15% y en paralelo el Centro de Almaceneros de Córdoba dio a conocer su propia inflación, su propia medición. Como ustedes saben, ellos hacen mediciones mensuales y les dio el 13,3%. Para ahondar en esta temática, estamos ahora en comunicación directa con Germán Romero, quien es director general del Centro de Almaceneros de Córdoba. Buenos días, Germán. Muy buenos días, Marcelo. Un gusto saludarte a vos, al equipo y a todas las y los televidentes. 13,3% entonces la inflación, según ustedes. Correcto, así es, Marcelo. Bueno, era un mes, ya sabíamos, veníamos barajando un número cercano a ese. Realmente eso es lo que dio para la provincia de Córdoba. Una inflación acumulada de 86,9 en lo que va del año, en estos primeros dos cuatrimestres del Sí, 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 2023. sí. Una inflación acumulada de 138,12, una proyectada de 168 para todo el 2023. Es la Te más comento más. alta, Germán, desde el 2001, según cálculos que leí, ¿no? Sí, sí, es correcto. No tenemos registro de una inflación tan elevada en un solo periodo, en un solo mes, digamos. Esto que es la canasta básica total, aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario, Sí, sí, es sí. decir, el que determina la línea de pobreza para una familia tipo, se haya situado el día 31 de agosto en 301.825. Es decir, que una Dentro de familia esta. tipo, para no caer en la pobreza, debió haber ganado en agosto esa cifra que vos mencionás, que son de 301.000 y pico pesos. Así las cosas, Marcelo, digamos, entendemos que aquellos hogares, la mayoría de esos hogares donde no tienen dos ingresos mensuales, lamentablemente están casi bajo la línea de pobreza, digamos, Exacto. ¿no? Porque un ingreso es muy difícil obtenerlo hoy en esas cifras. Lo que es dentro de esta canasta que se movieron todos los rubros, lo hicieron alimentos y bebidas, el rubro que lidera el ranking con 16,15% de incremento. Le sigue equipamiento y mantenimiento del hogar 15,70, Sí, sí. transporte y comunicaciones 15,40, vivienda y educación fue el que menos se movió 5,41, es decir, pero todos estos rubros, el rubro de mayor ponderación es sin duda el que ocupa un gran peso específico, estadísticamente hablando, es alimentos y bebidas, que a la vez elevó la línea de indigencia en 170.000 pesos para el mes de Mira agosto, es vos. decir, lo que se precisó para comer básicamente. Y Ahí, dentro de esta, perdón, sí, eh, Marcelo. ahí hay una coincidencia entre el estudio que ustedes hicieron y el de la provincia, donde ubican a los alimentos, es decir, al rubro alimentos, en el orden del 16%, es decir, la fuerte presión que ha ejercido, como bien vos decís, este rubro en el aumento de la canasta básica total. Claro, sí, 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 es el mayor peso estadístico, indudablemente, el que mayor pondera dentro de la canasta total y dentro de la canasta alimentaria, te decía que se han movido todos los alimentos, pero también el que lidera el ranking dentro de los alimentos es la carne vacuna que ha tenido una Claro. suba de 57%. Qué Y la bárbaro. carne es para la canasta de alimentos lo que es la canasta alimentaria para la canasta básica total, es decir, es el insumo de Claro. mayor peso estadístico y se ha movido un 57%. De más está Ahora, decir que en realidad, te quería sí, hacer perdón. un comentario respecto de la carne. A lo mejor también en Córdoba se produce el mismo fenómeno. Aquí en las carnicerías de Río Cuarto, en las carnicerías de barrio, a raíz del alto aumento de la carne, por ejemplo, un kilo de pulpa está en 4.500 pesos y un corte para asar también en el mismo precio y el lomo, el kilo de lomo en 5.000 pesos. A raíz de estos altos precios, bajaron las ventas en las carnicerías de barrio un 50%. Sí, sí, es correcto. Hay una retracción enorme. A ver, en todo el comercio el promedio es 12% de manera interanual, pero en el rubro que vos te referís específicamente, carnes, sí, estamos hablando de ese porcentaje que no lo hemos terminado de medir todavía, digamos, pero se ha caído un 50%, un 40-50%. Te comento, Marcelo, que nosotros, bueno, relevamos toda la provincia Sí, sí. y puntualmente en lo que fueron los grandes conglomerados urbanos como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, capital, es donde tuvimos que volver a relevar porque los precios fueron cambiando Mira vos. de un día para el otro. Fueron aumentando y la carne específicamente
bajó casi nada, 100 pesos, pero comenzó a bajar un poco por la caída de la demanda. Es insostenible Claro. para un comercio afrontar todos los gastos fijos con una caída tan tremenda como esa que vos mencionabas y que ciertamente tenés razón porque es así. Obviamente que los artículos más onerosos de la canasta básica alimentaria se van quedando fuera de lo que necesita o de lo que Sí, sí, puede sí. comprar una familia, ¿no? Y debe haber repuntado la venta de pollo. ¿Tenés ese dato, Germán? El pollo aumentó un 42%, Marcelo. A Claro. ver, repuntar como tal no. La carne vacuna, en realidad todas las carnes vacunas del cerdo y del pollo, se ha reemplazado de manera directa, a ver, en principio por la papa, pero la papa Ah, también aumentó. Se reemplaza por fideos, por arroz, pero lamentablemente no hay un reemplazo cárnico para la carne vacuna. Eso es lo que hemos observado en las encuestas jefe de hogares que realizamos también en todas las localidades y ciudades provinciales. Digo, lamentablemente no hay un reemplazo, es decir, cuando la leche se deja de tomar, no hay un reemplazo para tal, se reemplaza por una infusión, como té claro, mate cocido, claro, claro. y con la carne ninguna, el pescado obviamente tampoco, sigue en caída libre de consumo, si bien Argentina no es un país de alto consumo de pescado, con el precio que tiene también está cayendo, es decir, sigue cayendo, pero no se reemplaza, Marcelo, en la mayoría, habrá familias Sí, que sí, 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 pero sí, no se sí. está reemplazando por pollo. Ahí vi en las estadísticas que ustedes también mostraron que eh, casi el 50% tuvo acceso a todos los productos, pero casi la otra mitad, no me recuerdo bien el porcentaje, por eso te digo casi mitad y mitad, no tuvo acceso a todos los elementos componentes de una canasta básica total, que es la que da seguridad alimentaria a toda una familia. Es más o menos así, ¿no? Es así, 48,7% de las familias no pudieron completar la canasta básica alimentaria. Es decir, ellos Claro. tienen la planilla con todos los componentes. A ver, el ideal de poder alimentarse básicamente de manera nutricional, que es la misma tabla que maneja el INDEC, que es la que manejamos nosotros, y la respuesta es no llegamos. Digo, en agosto se agudizó esa tendencia. Siempre decimos esto, los que no llegan a la canasta básica son familias indigentes. Técnicamente no, porque quizás el nivel de ingresos sea superior a 170.000, pero lo que le quede de saldo para cubrir lo mínimo necesario, indispensable, como el transporte diario para cumplir una jornada laboral, reponer una indumentaria, comprar algún cuadernito, algo para su hija o hijo, el remanente que le queda no le alcanza para cubrir. Es decir, técnicamente no hay indigencia, pero digamos, la realidad indica que no alcanzan a comer satisfactoriamente y allí donde vemos el incremento, es decir, entre tanto de la variedad que tienen de 57 productos de la canasta básica alimentaria, terminan consumiendo 30, 35, donde hay muy poca o casi nada de carne, ni vacuna, ni de pollo, ni de cerdo, Ujú. mucha cantidad de papas, mucha cantidad de polenta, fideo y Claro, arroz. claro, claro. Indudablemente, Marcelo, digo, venimos hace rato con una altísima inflación. Esta devaluación sin un plan, lamentablemente, trajo aparejado una sorpresiva caída, pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Difícil de remontar Exacto. también. Muy bien, gracias Germán por estos minutos. Por favor, le agradecido soy a disposición, Marcelo. La palabra de Germán Romero, director general del Centro de Almaceneros de Córdoba. 13,3% la inflación, según nos lo comentaba recientemente el directivo del Centro de Almaceneros, con una canasta básica total de 301.000 pesos. Es decir, que una familia tipo, para no ser pobre, para no caer debajo de la línea de pobreza, debió haber ganado en el mes de agosto 301.000 pesos. El que no llegó, la familia, el hogar que no llegó a ese monto, a esa suma, cayó por debajo de la línea de pobreza. Es una familia o un hogar pobre. Y el poder adquisitivo que no alcanza para cubrir todo el segmento de alimentos para tener una seguridad alimentaria. Ahí nos decía que el 48 y pico por ciento no tuvo acceso a todos los alimentos. Son familias que no accedieron a todos los alimentos porque la plata no alcanza. Y las familias de alguna forma tienen que usar la tarjeta para financiar los alimentos, que es otra de las cuestiones que también mencionó el estudio del Centro de Almaceneros. Y se va endeudando cada vez más. Las familias se van endeudando porque no alcanza el dinero, el poder adquisitivo de los sueldos es bajo, tienen que recurrir a las tarjetas, al endeudamiento, al fiado, a pedir prestado a alguien para poder comprar los alimentos y poder subsistir.